el programa de López Obrador para destruir a México. Andrés Manuel López Obrador y secuaces representan la peor amenaza que ha enfrentado México en su historia. Esta obra explica el alcance de dicha amenaza. Capítulo 1. La ideología socialista de López y sus secuaces. AMLO y sus secuaces buscan imponer en México el mismo sistema criminal de Venezuela y Cuba. Aunque AMLO y secuaces quieren engañar al intentar ocultar su ideología y propósitos, ellos mismos se desenmascaran. Estamos casados, tenemos un hijo que se llama Jesús Ernesto. Jesús por Jesucristo y Ernesto por Ernesto Che Guevara. Por Ernesto Che Guevara. Por Ernesto Che Guevara. Fidel Castro es un gigante. Nuestro reconocimiento a Fidel Castro. Maduro ha sido un presidente leal a los principios chavistas. Ayúdenos a difundir la verdad. Ayúdenos a hablar de la grandeza de Hugo Chávez, de lo grande de lo que es el gobierno bolivariano de Venezuela y el respeto que nos genera. Importantísimo papel que puede hacer Morena en el gobierno de México, que es el de integrarse con los países de América Latina que están haciendo los cambios, como Venezuela, digámoslo directo, la integración de México en la revolución bolivariana. Capítulo 2. El costo de las promesas de López. La compra de las clientelas electorales. López promete llevar a México a las cumbres de la prosperidad y la felicidad, y supuestamente sin gastar más, sin subir impuestos y sin aumentar la deuda, con solo ahorrar $500 billion de pesos del presupuesto actual. Según nuestros cálculos, podremos ahorrar por el combate a la corrupción y con el plan de austeridad republicana alrededor de 500.000 millones de pesos. Para comprar conciencias, en su programa de 50 puntos, López promete de todo: becas y comida a los niños y jóvenes, aumentar subsidios a ancianos, subir salarios, bajar el precio de combustibles y luz, gastar más en educación, ciencia, cultura y deporte, reducir impuestos en la frontera norte. Se trata de una masiva compra del voto, muy superior a la que ya practica Morena, con un objetivo: que los ciudadanos le entreguen todo el poder a López para que él pueda destruir la economía de México, su libertad y democracia. Pero hay un pequeño problema. Con solo cumplir las promesas de 3 de los 50 puntos, ya se habría gastado el $500 billion de pesos con el que iba a cumplir todas las promesas, y habría un déficit. Pero eso a AMLO no le importa. Él sigue prometiendo regalos para comprar votos y el déficit sigue creciendo. Para cumplir solo 9 promesas, habría que gastar 3 veces más lo que López prometió, más de $1.500.000 millones de pesos. Pero todavía faltaría mucho más por gastar para cumplir con las promesas de López. Capítulo 3. El costo de las promesas de López. Las locuras económicas. López ofrece que la economía crecerá más que en los últimos 30 años mediante dar marcha atrás en la apertura a la inversión privada en electricidad y petróleo, construir refinerías, gastar más en infraestructura, crear trenes bala a la frontera norte, cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, internet gratis para todos, más subsidios a vivienda, mayores subsidios al campo, mayores subsidios a las pymes
y al turismo. Pero ¿cuánto más habría que gastar para cumplir esas promesas? 1.880.000 millones de pesos. Eso, sumado al gasto extra del capítulo anterior, da un déficit público por 3.385.239 millones de pesos. Actualmente el gasto público total es de más de 5 billones de pesos, pero si López gobernara, el gasto público sería de 8.760.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿cómo se financiaría un gasto público de 8.760.000 millones de pesos? Con un aumento del IVA de la tasa actual del 16% a una tasa del 48%, más un aumento del impuesto sobre la renta ISR de la tasa actual del 35% a una tasa de 90%. ¿Cuál sería el resultado? Cierre de la mayoría de empresas, desempleo sin precedentes, escasez, hambre, como en Venezuela hoy. Y atención a estas cifras, de las 800.000 empresas que existían en Venezuela en 1998, solo quedan 230.000. Así lo dio a conocer uno de los gremios económicos más importantes de ese país. La cifra sobre la cantidad de empresas que aún quedan en Venezuela la dio a conocer el vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Alfonso Riera. Lo que sí te comento son unas cifras a grosso modo que se estima, medio millón de empresas perdidas en 15 años. Eso es una barbaridad. Recuerden las cifras que les di. 230.000 empresas son las que quedan en el país. De las 800.000 que teníamos en el año 98 aproximadamente. La crisis en Venezuela, por la falta de comida, ha llevado a la población a buscar alimentos en la basura. Los más afortunados comían 3 veces al día y ahorita comen 2 veces al día. La dieta de Maduro. Duras horas en una cola y no consigues nada. A esperar que los demás boten la sobra para uno poder comer. ¡Mátame! ¡Dispárame porque tengo hambre! ¡Dispárame, oíste! ¡Dispárame porque tengo hambre! Ante esta crisis estábamos, mis hijos estaban gordos. Él me pesaba 19 kilos, casi los 20. Lejos están los días de una Venezuela como ejemplo de prosperidad para el continente, de un país que producía lo suficiente para su gente y para exportar. Hoy en Venezuela, la gente se debate entre vivir con hambre o morir de ella. Capítulo 4. El regreso a la docena trágica. A López no le basta destruir la economía con un gasto público demencial. Además, quiere regresar al país a los tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. En lo específico, expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales. De entrada, confieso que soy partidario de revertirlas. Revertir las reformas estructurales significa volver a expropiar la banca y a cientos de las mayores empresas. Esto es, regresar a la situación de 1983, cuando el Estado controlaba la mayor parte de la economía. ¿Qué trajo la estatización de la economía de Echeverría y López Portillo que quiere AMLO? El desastre económico que le heredaron a Miguel de la Madrid y que él en parte también quiso preservar. Una contracción del PIB per cápita del 19%, una tasa de desempleo del 16%, una inflación anual del 86%. Además está el costo de las expropiaciones. La banca, el sistema financiero, las empresas de telefonía, las siderúrgicas, los ferrocarriles y otras empresas expropiables valen 30 billones de pesos.
Cada año, durante 10 años, habría que gastar 3 billones de pesos más en pagar indemnizaciones. Con esos 3 billones, el gasto público anual subiría a 11 billones 760 mil millones de pesos. ¿Cómo financiarlo? Con un IVA del 80% y un impuesto sobre la renta del 99%. Pero aparte de estas locuras económicas, López tiene otra: repartir todo el presupuesto público en partes iguales entre las familias. En efecto, el presupuesto nacional son 3 billones 700 mil millones de pesos. Si se dividiera ese presupuesto por familia, alcanzaría para entregar 11,000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. Repartir el presupuesto público entre las familias simplemente haría imposibles los servicios públicos. Pero López tiene una ocurrencia más: un salario mensual de 45,000 pesos para todo empleado. ¿Cuánto habría entonces que gastar en salarios cada año? Veamos. Número de empleados, 55 millones por salario mensual, 45,000 pesos por 13 meses, se incluye el mes del aguinaldo. Total, 32 billones de pesos. Pero si en 2016 el PIB fue de 20 billones de pesos, todo el PIB no alcanzaría para pagar salarios. Además, con 45,000 pesos de salario mensual, nadie podría comprar nada, pues todo se habría gastado en salarios y nada en lo necesario para producir riqueza, insumos, energía, maquinaria, comunicaciones, tecnología. De este tamaño es la locura económica de López. Él podría destruir la economía nacional varias veces. Capítulo 5. La mecánica de la tormenta perfecta. El asalto contra las instituciones. López Obrador trata de presentarse como el abanderado de la honestidad, pero se rodea de políticos ligados al narcotráfico y de otros corruptos, y encima les garantiza impunidad. Manuel Bartlett, íntimo de AMLO, ha sido señalado como el autor intelectual del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. Julio César Godoy, que AMLO hizo diputado, lideraba la organización criminal Los Templarios. Carlos Lomelí ha estado ligado al narco por años, al mismo tiempo que lo ha estado con López, a quien ha patrocinado. En 2008, el Departamento del Tesoro estadounidense designó a Lomelí, el patrocinador de AMLO, como parte del cartel de los Amezcua. López presentó al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, como ejemplo de honestidad. Protegía al cartel de Felipe Jesús Pérez El Ojos. En 2012, López hizo alcalde de Iguala Guerrero a José Luis Abarca, un jefe narco. En 2013, Abarca asesinó a Arturo Hernández Cardona y a 2 activistas más, y AMLO lo siguió apoyando. El 26 de septiembre de 2014, Abarca ordenó desaparecer a 43 normalistas de Ayotzinapa.
La masacre de Iguala pudo haberse evitado si AMLO no se hubiera empeñado en poner a un narco como alcalde y si no lo hubiera seguido apoyando una vez en el cargo y cuando ya había cometido crímenes previos a los del 26 de septiembre de 2014. López habla contra la corrupción, pero recibe dinero sucio, y no solo del narco. Estoy entregando medio millón de pesos, por favor. Por favor, le entrego medio millón para López Obrador, diputada, por favor. Bueno, pues nosotros sabemos que le tiene mucho cariño, que es de su absoluta confianza, diputada. Pues si platica con él, que a mí me gustaría que sí, que fuera con López Obrador directamente, preguntarle si acepta, que son 5 millones, que cómo los quiere, si los prefiere en dólares o los prefiere en moneda nacional, por favor. María dice. Por eso, porque López es parte de la corrupción, es que ofrece a los narcopolíticos y a todos los corruptos perdonarles todos sus crímenes. Ahora de nueva cuenta les decimos a los integrantes del grupo del poder que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo de la nación, declaramos esta amnistía anticipada. López Obrador trata de presentarse como partidario de la tolerancia. 8. El nuevo gobierno garantizará el derecho a disentir, a la libre manifestación de las ideas. Estamos a favor del diálogo, de la tolerancia. Pero López Obrador es absolutamente intolerante y todo su discurso es de odio. Y al respecto, 2 ejemplos. Primero, la campaña infame que hizo como jefe de gobierno del Distrito Federal en contra de cientos de miles de participantes en la marcha en demanda de seguridad pública en 2004. Son unos reverendos mentirosos, esos señoritingos, esos pirurris de la derecha. Ahí andan con su campañita en favor de la paz y sus moñitos blancos. ¿De qué paz hablan? El segundo ejemplo de la intolerancia de López es el trato de provocador que dio a Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, quien reclamó a AMLO haber llevado al poder a José Luis Abarca, al asesino de su hijo y de los otros 42 normalistas. Pues a lo que yo iba era simplemente para hacer un par de preguntas a él. ¿Qué le quería preguntar? Y está muy claro el video, ¿no? Que lo que le pregunté es que, o sea, qué había hecho, si había dicho algo, ¿no? Acerca del asesinato de 2 estudiantes cuando Aguirre estaba como gobernador. Esa fue una, y la otra pues con la relación, ¿no? Con estas personas, los Abarca y saber, o sea, de nuestros hijos, ¿no? Y la respuesta pues fue no esperaba lo que me contestó, ¿no? Sí. No que le dijeran que era provocador, ¿no? Exactamente, o sea, no esperaba que me diera provocador o bueno, la otra, no, pues pregúntale a los militares, ¿no? O sea, preguntándole, ¿no? Por nuestros hijos.
Sí. Y en cierta forma él trató como de, bueno, pues las personas me han dicho, ¿no?, que él trató como de empujarme, ¿no?, de hacerme un lado con su mano. Bueno, hizo un ademán que tampoco, pues, para mí en lo personal está mal. Sí. López Obrador también trata de presentarse como adalid de la convivencia pacífica, cuando que en realidad apoya a los grupos violentos. Como siempre, a los maestros de Oaxaca. Estoy con ellos. También nosotros tenemos hijos, tenemos hermanas, sabemos que son maestros. Soy solidario con esa lucha, creo que es una lanzada. Voy a seguir apoyándolos y también el deber de expresar mi solidaridad con los maestros. López Obrador dice estar en favor de las instituciones, pero calumnia al ejército para ocultar su propia responsabilidad en la masacre de Iguala. Que nosotros estamos luchando en contra del régimen opresor de México que causó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El reclamo es al Estado, no a nosotros. El reclamo es al régimen. El reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese. Vamos, las únicas instituciones públicas que López acepta son aquellas que se sometan a él. Que se vayan al diablo con sus instituciones. Que se vayan al diablo con sus instituciones. En líneas generales, explicamos y proponemos lo siguiente. 1. No se logrará ningún cambio si los poderes de la Unión y las instituciones públicas continúan al servicio de unos cuantos. En suma, lo que López quiere es el poder absoluto para hacer de México un infierno, para imponer el socialismo. La alternativa ante el proyecto perverso, el voto útil. Los mexicanos rechazamos a López. En 2006, el 65% de los electores votaron en su contra. En 2012, el 68% del electorado votó contra él. Pero para 2018, sin embargo, ha ganado unos pocos apoyos más, y no puede negarse esa realidad. Para 2018, las encuestas, en promedio, indican que López podría obtener el 36% de los votos. Aún con el 36% de los votos, la gran mayoría sigue rechazando a López. Pero en un escenario de la división del voto anti-López, la situación se complica. En un escenario de división del voto anti-López entre dos candidatos, AMLO ganaría. Y en un escenario de división con 3 o más candidatos, AMLO ganaría también, aunque de forma más holgada. No podemos permitir que una minoría se apodere de México y lo destruya. No debemos hacer inútil el voto anti-López dividiéndolo entre varios candidatos. En 2018, el voto debe ser útil. Debemos sumar todo el voto anti-López en favor de un solo candidato, del mejor posicionado según las encuestas.